Conference will now be recorded. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Café con Ingeniería, el espacio donde la ingeniería se conversa, se cuestiona y se vive. Este podcast, de hecho, es muy grato estar aquí. Es una iniciativa que tenemos como capítulo estudiantil ACOFI, con el respaldo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, para conectar lo que son los estudiantes, los egresados y los profesionales que están transformando en este momento la ingeniería. Entonces, pues nada, yo soy Ivo Martínez, voy a estar de host el día de hoy y pues nada, los invito a que se sirvan su cafecito, eso es parte de lo que es este proceso, pónganse cómodos porque aquí vamos a hablar de lo que es la profesión, la innovación y el futuro. Voy a hacer la presentación de la persona que tenemos el día de hoy. Este es nuestro segundo capítulo y pues como había comentado antes, la idea es que siempre estemos trayendo diferentes profesionales para que los estudiantes aprovechen estos espacios y siempre se superen y lleven todo un paso más allá. Hoy tenemos como invitada a una ingeniera civil. Ella es especialista en saneamiento ambiental y magíster en ingeniería civil con énfasis en ingeniería ambiental. Ella también es doctora en ingeniería de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, aquí en Colombia. Y pues sus diferentes estudios la han llevado a tener diferentes becas, entre ellas la internacional con la Queen Elizabeth Scholars de Advanced Scholars en el 2020 y otra beca de la ELAB 2022 por la Metropolitan University en Toronto, Canadá. Actualmente ella también hace empresa, da trabajo, entonces actualmente es gerente de lo que es Ambicivil SAS y cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de lo que es el acueducto, el alcantarillado, el tratamiento en sí de las aguas y se ha dedicado también a la parte del diseño como consultora, constructora en la parte de construcción e inventoría. También, para los que estén interesados, ella es autora del libro Guía para el manejo de la calidad del agua en piscinas de uso público. Y también ha estado reconocida con premios como la Women in Science de L'Oreal Colombia en el 2020, también el premio CAR 2012 y el premio Mariano Espina Pérez del 2011. Se han fijado que la verdad es una hoja de vida increíble. Entonces, pues esto la llevó a ser una finalista del programa de las 25 mujeres en la ciencia de 3M en Latinoamérica y es ganadora del programa Mujeres en la Ciencia Orquídeas 2024 con el proyecto remediación con humedales artificiales de aguas de escorrentía superficial en zonas agrícolas de cultivos intensivos en María la Baja, Bolívar. Entonces, ingeniera, muchísimo gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le doy paso. Bueno, yo creo que ya ahora sí tengo pantalla. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ok, aquí ya puedo yo compartir mi pantalla. Listo. Bueno, yo preparé una presentación que la titulé Preparación para una participación exitosa en congresos, ¿sí? Y pues la dividí en tres partes, que me parece súper importante para que los estudiantes se animen mucho a su presentación de congresos. Y primero es una preparación estratégica para cuando uno antes de que se vaya a presentar el congreso, una preparación de la ponencia cuando ya uno está en el congreso y necesita ya estar ahí en el público, y la otra es lo que es la presentación y proyección académica. Entonces, voy a hablarles de cada uno de estos tres pasos y la preparación estratégica es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que hacer primero una revisión de la convocatoria. ¿A qué convocatoria es la que yo me voy a presentar? No solo a estas convocatorias que ofrece ACOFI, sino también queremos presentarnos a una internacional o a otra nacional. Pero es importante mirar primero cuáles es esos ejes temáticos que ofrece la convocatoria y la pertinencia del trabajo. Entonces, si yo estoy en una línea de investigación de la ingeniería, pues yo miro que esa línea se ajuste a la temática que está ofreciendo el Congreso, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante saber en cuáles de las temáticas yo me voy a presentar, ¿cierto? Entonces, el trabajo que yo estoy interesada en presentar, pues debe acogerse a alguna de las temáticas o mirar cómo yo adecuo mi trabajo para que se ajuste a alguna de esas temáticas, porque a veces puede suceder que la temática que yo tengo de pronto no se ajusta totalmente. Entonces lo que yo hago es hacer como una especie
de adecuación e incluir algo para que esté dentro de ese eje temático. ¿Qué tipo de participación quiero hacer? Entonces, bueno, digamos, si yo no soy tan bueno hablando en público, entonces pues yo por una ponencia oral de pronto no me voy a atrever la primera vez, pero sí me puedo presentar en un póster. Entonces el póster es desde la forma más fácil que podría ustedes participar, donde pues pueden organizar el póster y en la organización pues ya también es después enfrentarse al público, pero pues no de una manera tan impactante como la ponencia oral. Dependiendo hay temáticas de póster que son solo la presentación del póster o un póster flash que ya se hace de 3 minutos, entonces pues ya depende de ese tipo de participación. Tenemos también los lineamientos de formato, o sea, cuánto es la extensión, eso es supremamente importante revisarlo, cuánto es la extensión, cuántos son las normas de citación, el idioma, porque pues nosotros estamos acostumbrados acá en Colombia a que, digamos, estamos hablando solo el español, pero hay lineamientos de formato que si yo lo presento en inglés va a tener un mayor impacto, porque mi artículo lo puede leer muchas más personas. Entonces, eso también es importante que tengan esa visión de hacerlo en otro idioma. Las fechas clave, pues uno debe tener dentro de su calendario cuándo es el envío de los resúmenes, cuándo es la aceptación, cuándo es la inscripción. Porque pues yo puedo estar muy interesado en participar, pero si no tengo en cuenta esas fechas clave, pues no voy a tener como en éxito de que, oiga, tengo que enviar el resumen, entonces no, hasta ahora, entonces hacer como una planificación, eso es súper importante, digamos, en todas las presentaciones que yo he hecho, tanto nacional como internacional, pues sí miro mucho hasta cuándo es el deadline. Muy rara vez extienden una semana, 2 semanas, o a veces cuando yo ya me siento que quiero participar, pero digamos, digo, oiga, no alcanza el tiempo, yo a veces envío un correo pidiendo plazo y se lo dan a uno. Entonces, esa también es pero eso es como lo último que uno ya acude de envío de resúmenes y más cuando lo presento en otro idioma. Entonces es como la instancia última en que uno envía el resumen. Y pues lo otro es que cuando ya haya ese periodo de aceptación, que fue, eso nos pasó en un congreso que nosotros nos postulamos con unos estudiantes y después de que nos lo habían aceptado, cuando ya fue a hacer la parte de la inscripción, solo nos aceptaron dos temáticas y una no la rechazaron habiéndonos dicho que sí, pero para la inscripción dijeron que no. Entonces, a veces puede pasar de que dan la aceptación, pero ya en el momento de la inscripción te pueden rechazar el tema. Y otra parte importante de la preparación es la calidad del resumen, o sea, el abstract que nosotros tenemos que organizar. Nosotros tenemos que pensar que no son un abstract de 1, 2, 3 hojas, porque también depende de la extensión. Pues entre los congresos que uno se presenta normalmente va entre 250 palabras a 300, máximo 500 palabras, donde debe ser claro, preciso, estructurado. Entonces, ¿qué es importante cuando uno organiza un abstract? Debe incluir el problema de la que nosotros estamos abordando, el objetivo, qué metodología se utilizó, cuáles fueron esos resultados principales y conclusiones que se tienen. Eso es hacer un buen abstract cuando incluye esa temática y tratar de uno explicar toda una investigación o un tema que usted está abordando en 500 palabras. Entonces, a veces el reto no es cuánto yo escriba, sino cómo yo sintetizo mi información que yo quiero transmitir desde el punto de vista investigativo o digamos si ustedes haciendo artículos que son de revisión bibliográfica lo pueden plasmar. Pero eso es lo importante, cómo yo plasmo mi información en solo 500 palabras o lo que me pida deadline del Congreso. Y pues lo importante también es mirar, bueno, este artículo va a ser un enfoque de research, que es solo buscar información y de lo cual yo quiero dar una caracterización crítica de la información, o voy a hacer un aporte científico de un proyecto, pero pues ustedes también tienen que tener claro que cuando son aportes científicos, pues uno lo lleva a una revista de mayor impacto. Entonces también tiene que ser muy estratégico en qué congreso se presenta, ¿cierto? Entonces, digamos, porque pues ACOFI no es solo para congresos que van solo para estudiantes de pregrado, sino también de maestría y ahorita pues que ya están con los estudiantes de doctorados, es enfatizar ese aporte científico o técnico.
Entonces, a veces en los aportes que piden MinCiencias, pide pues que un congreso nacional, nacional con póster. Entonces, ACOFI puede ser una buena manera de publicar, pero digamos no publicar todos los resultados cuando ya tiene su artículo publicado, ¿cierto? Y ser una extensión de ese aporte científico, ¿cierto? Entonces, si ACOFI no le ofrece una revista indexada Q1, pues ustedes pueden participar, pero con uno de los resultados o con alguno de los objetivos que ustedes pueden trabajar en su tesis. Entonces, es ser como uno muy estratégico de cómo yo pienso, participo en el Congreso. Para estudiantes de maestría, ustedes tienen mucho potencial para mostrar resultados de todos los objetivos que desarrollan en su tesis de grado y pueden participar en estos congresos, al igual que los de pregrado, cuando se van a esta parte investigativa, ¿cierto? Y lo otro también es ajustarse al tipo de público que vamos a tener. Entonces, el público que vamos a tener es académico, es investigativo, es más técnico y profesional, porque ACOFI no solo ofrece el congreso para estudiantes donde se reúnen, sino también ofrece otros tipos de congresos que son más técnicos y profesionales o de políticas públicas. Entonces, eso es importante para saber en qué ajuste del trabajo yo me estoy enfrentando, ¿no? También saqué esta parte que es la preparación de la ponencia. Esto lo inicial que uno hace, todo lo que es la antesala del querer presentarme, ¿no? Y ya lo otro es cuando yo digo, bueno, me voy a presentar y entonces miro una estructura clara, entonces miro cuál es mi problema de investigación, mi metodología, mis resultados, discusión y aportes que yo puedo hacer, conclusiones y recomendaciones. Y ahí ya pues tengo formulado todo lo que voy a plasmar en mi presentación, ¿cierto? Entonces, cuando ya llego al Congreso, entonces si me presenté de la manera oral, pues yo no puedo pasarme del tiempo, ¿no? Son 10, 15 minutos que me van a dar de tiempo, pues yo no puedo hacer una presentación que sea de media hora. Entonces, aquí prima mucho el tiempo de hacer unas diapositivas que sean claras, concisas y que sean del tiempo que nos exige una ponencia. También evitar el exceso de texto, o sea, todo lo que es muy saturado, pues es muy complejo, ¿no? ¿Cuál es la invitación ahorita? Ahorita en la parte de investigativa, nosotros con Orquídeas hicimos algo muy interesante que nos lo hizo la ministra de Ciencia, que fue muy bonito, es llevarnos no solo la parte científica a una ponencia oral, sino ahorita se están manejando, como lo que estamos haciendo en este momento, un podcast, pero también se hicieron interacciones de cubos inmersivos. Digamos, mi proyecto fue escogido para hacer un cubo inmersivo. Entonces, ¿cómo yo cuento un telestory en solo 3, 4 minutos y cuento mi proyecto de investigación? ¿Sí? Pero de una forma más didáctica, ¿sí? Porque ahorita como nos movemos todo por redes sociales, es como yo de salirme un poco de los congresos, que yo creo que ya lo están haciendo fuera del país. Fuera del país estaban haciendo los póster flash, que uno pasa, explica 3 minutos de manera muy rápida un tema, pero ahorita también está la parte inmersiva, es como yo visualmente vendo una parte investigativa. Entonces, esa invitación para que ACOFI también tenga esa oportunidad de ofrecer a los estudiantes no solo esta parte de ponencias orales, sino que también haya esa parte de los cubos inmersivos, que es lo que se está manejando en todo lo que son las redes de investigación. También todo lo que son gráficos, legibles, las referencias, supremamente importante, lo que es la ortografía, la coherencia visual. Entonces, en todas estas presentaciones, pues, que es la preparación de la ponencia, si van a presentarlo en ponencia, o digamos ahorita como lo que les estaba comentando de las otras estrategias de divulgación que se están haciendo en ciencia, pero de una manera más didáctica. También es tener en cuenta pues que hay que hacer un ensayo previo, o sea, a veces nosotros, más si uno lo hace en otro idioma, ¿no? Es de las cosas de cronometrar la presentación, practicar un poco las preguntas que le puede hacer el público, porque a veces los estudiantes les pasa que cuando llegan al frente de los mismos nervios, pues se bloquean y no son capaces de responder las preguntas. Entonces es como tener un ensayo previo, que no les dé miedo hablar en público, o que si les hacen una pregunta, pues puedan responderla, o
dejar la opción de que, oiga, envíemela al correo que yo después le puedo dar respuesta, ¿cierto? Pero no dejar de participar en este tipo de eventos porque me da miedo hablar en público o porque yo no voy a ser capaz de que me pregunten alguna situación. Y también es mirar cómo yo puedo también tener una versión corta de lo que yo voy a presentar, o sea, de 2 o 3 minutos y tener esa compilación para yo poderme enfrentar al público, ¿cierto? Y pues digamos, esto también es una oportunidad de proyección académica, porque pues digamos, es todo lo que es la comunicación efectiva, el contacto visual, la seguridad y dominio del tema, es una experiencia que les va a dar un bagaje de enfrentarse a un público en general, donde ustedes van a manejar pues el tono de voz, no leer lo de las diapositivas, porque las diapositivas es una ayuda para que ustedes presenten su tema. Y pues digamos todo lo que es el manejo de preguntas, más digamos es escucharlas atentamente, tratar de responderlas con precisión, no extenderse demasiado y pues todo es reconocer con profesionalismo siempre uno las observaciones o preguntas que le haga el auditorio a uno. Y pues otra cosa súper importante es que ustedes tienen la oportunidad de intercambiar contactos con otros compañeros, identificar posibles redes de investigación, preguntar por publicaciones derivadas de congresos, memorias, revistas asociadas. Entonces, esto les puede dar un networking académico supremamente importante. Entonces, esto era como lo que yo quería hacer de introducción a todo este tema de todo lo que es la presentación exitosa a un congreso. No sé si nos podemos ir a la sesión ya de preguntas o cómo lo vamos a abordar. Sí, perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que sí es muy importante retomar todo ese tipo de temas que la gente ve sencillo, como enviar un resumen o algo, pero Sí. hay que tener en cuenta muchos aspectos antes de, principiando porque, como se comentó, sí, digamos, eh, vámonos por el tema solamente de Acofi. Acofi ahorita pues ya se va a transformar en el WIF, va a ser algo más internacional, entonces hay que saber de verdad, mirar todo ese tipo de mini detalles, cómo presentar, qué presento, qué no, y que los chicos también tengan una idea y que no se sientan tampoco solos. También era como No, y la gracia de ahorita este lo que yo espacio. te comenté ahorita es que, digamos, para Orquídeas fue algo muy bonito porque tú ver tu proyecto contado en un telestoring y en cubos inmersivos es algo que usted se siente súper orgulloso, ¿no? Pero lo importante, digamos, eso es algo que se va a ver una transición en la presentación y lo van a ver, porque ya MinCiencia lo está haciendo con los proyectos de investigación. Ellos hicieron la prueba piloto con nosotros y fue súper interesante. Pero bueno, lastimosamente yo hice mi telestory, pero nos tocó internamente porque no se podía hacer público por ciertas imágenes. Entonces, lo importante es que cuando ustedes están desarrollando un proyecto, guarden todo. O sea, lo que son, ahorita es muy importante todo lo que es unas buenas fotografías, unos buenos videos. Ahorita se mueve mucho el TikTok. Los chicos son muy de la parte de multimedia, entonces ahorita la inteligencia artificial ofrece un sinnúmero de ayudas en lo que tiene que haber una transición de cómo es una presentación de los congresos y nos podemos quedar en lo típico de siempre, que es hacer una ponencia, sino abrir todos esos espacios de divulgación científica. Hace poco la Universidad del Rosario abrió un diplomado en el cual tomamos 120 horas de capacitación en todo este tipo de divulgaciones científicas y nos prepararon para uno como científico cómo puede transmitir esa información, ¿cierto? De una forma clara, precisa. Entonces, hay muchas ayudas audiovisuales que no es solo una ponencia oral, sino los telestoring, los postcards. Entonces es algo que tiene que haber esa transición y si ahorita pues a Coffee se abre esa parte internacional va a ser bien interesante. Verdad, ingeniera. A propósito, tengo, mientras, bueno, va a indicarle a los chicos, si tienen alguna pregunta la pueden ir redactando en los comentarios. La idea es que
esto sea un poco más charlado, más que simplemente ver la presentación y tomar nota y adiós. Aprovechen el espacio, pregunten. Ya saben que la ingeniería tiene una trayectoria increíble en este campo y pues la idea es que ustedes de verdad la rompan, como se dicen ahí, la saquen del estadio con esta presentación. Ahora sí, yo quería como comentar, o más bien preguntar como, se habla un poco de la parte del storytelling y todo esto. Digamos, ¿qué estructura podría de pronto recomendar para una versión corta, digamos, en la parte de pitch? Lo digo porque, digamos, también tenemos nuestra sección de lo Em, que es el 3MT. Eso es Esas muy se están importante. manejando de 3 minutos. Nosotros la hicimos Sí, de 3 minutos, donde hicimos la parte donde tú cuentas en audio. En 3 minutos tratar de resumir tu tema, porque eso también lo hicimos para promoción de L'Oreal. Fue 3 minutos donde tú cuentas, hay un inicio de cómo es tu proyecto. Bueno, ahorita pues con este gobierno, como se está viendo toda esa parte social, nosotros sí tuvimos que hacer una parte, ¿cuál es el impacto social? Porque también el storytelling es qué profundidad le quieres dar. ¿Tu proyecto tiene un impacto social o no? ¿Cierto? Pero toda la parte investigativa en medio de todo, pues tiene, un proyecto uno lo desarrolla para un impacto social, ¿sí? Entonces es como la introducción, el desarrollo y ese impacto social que va a tener. ¿Mm? Porque en el storytelling no es como, yo hago una introducción, desarrollo y conclusiones. No, ahí es como mostrar un poco más sensible, de llegarle a la comunidad académica y a la gente normal de cómo yo cuento mis cosas de una manera más formal, ¿sí? Porque pues de pronto esta parte científica se ha vuelto de élite y solo llega a las personas que están estudiando, pero ¿por qué no ese storytelling yo lo puedo llevar a una comunidad y transmitir la parte investigativa así sea, digamos, a una población más vulnerable? ¿Sí? Entonces, ese es como el impacto que uno busca con los storytelling, de una manera muy fácil que tenga un impacto, porque como se puede mover por redes sociales, entonces ese es supremamente importante. Bueno, y en el storytelling también ustedes pueden contar cuál es la problemática que han tenido, porque es que todo el mundo muestra siempre lo bonito de la investigación, pero uno sufre sus frustraciones, sufre las problemáticas, entonces también en esos 3 minutos como contar un poquito de esa problemática y que uno tiene que enfrentar cuando desarrolla un tema, ¿sí? No todo es color de rosa. verdad, sí. Ingeniera, tengo una pregunta respecto a lo que es la revisión de la convocatoria, digamos. Uno sabe, sin embargo, ¿cuáles de pronto serían los criterios de evaluación que determinan si el trabajo debe enviarse como póster o como ponencia oral? Eso sí ya lo determina, digamos, MinCiencias cuando escogió, nosotros nos presentamos 100 personas, de esas 100 personas el ministerio, digamos, lo que tú puedes hacer es que reciben bueno, vamos a sacar convocatoria para 100 trabajos. Estos 100 trabajos, el título mismo le va a indicar a uno si esto va para una ponencia, si va para un póster o realmente va para un storytelling porque va a tener un impacto social. Entonces, los que son de impacto social, eso fueron los que escogen más que todo para los storytelling, porque tienen más cosas que mostrar con la comunidad. Entonces, digamos, en mi proyecto, pues nosotros trabajamos, hicimos encuestas con la comunidad, teníamos fotos con los pescadores, les hicimos una socialización del proyecto por toda la ciénaga. Entonces, pues uno puede tener registros fotográficos de todo ese proyecto y lo puede documentar. O desde el inicio, sacar la convocatoria para que sea para el storytelling o que sea para póster, ponencia oral, ¿sí? Que se hagan las 3 convocatorias. De una vez y que la persona ya que esté interesada, pues lo postule. Lógico, pues uno estudiante pues no va a tener como todas esas ayudas audiovisuales, pero yo pienso que con la inteligencia artificial ahorita hay muchos software que uno puede llegar a grabarse y como meterle esas imágenes donde uno puede, bueno, utilizar esas públicas, pero también las de su proyecto y cómo yo plasmo visualmente mi proyecto en un storytelling. ¿Verdad? Muy importante pues, recalcar eso, chicos. También teniendo en cuenta de que
pues no es solamente este congreso, a pesar de que estamos nombrando mucha COFI, tengan en cuenta que eso es también de participación internacional, sea cual sea el congreso que ustedes se presenten. Es verdad, los criterios son parte importante, hay que mirar mucho la evaluación. Y sí, es verdad, es que yo siento que a pesar de inclusive la trayectoria, puede ser una persona muy estudiada, pero pues inclusive si uno se presenta a primera vez a ponencia, yo creo que el miedo va a estar, pero es como Sí. dejar ese impulso realmente. No, y más en otro idioma. Yo cuando presenté mi primer ponencia fuera del país me asusté mucho. Conocí hasta el caso de una italiana que ella se puso a llorar. Ella se trabó como en el minuto 3 y no pudo hablar en inglés y se puso a llorar y se salió. Y después de que le pasó eso, a los 2 años ella volvió al mismo congreso y dominaba perfecto el inglés. Ese fue como la frustración y dijo, de aquí yo no vuelvo si no vuelvo a hablar inglés. Y siento que eso es un reto, ¿no? Cuando uno participa también internacionalmente y cuando uno lo hace también en otro idioma, porque, digamos, todas las postulaciones que yo hice a Coffee, todas fueron en inglés. Y fue como un reto de no decir, oiga, porque en español me hubiera quedado muy fácil escribir. Créeme que hubiera sido fácil la participación, porque es nuestro idioma, pero yo quería tener un impacto más internacional, entonces parte de los autores que nosotros trabajamos nuestros artículos era un profesor de Canadá, entonces pues necesitaba escribir en inglés para que él lo revisara y me diera su aval si colocaba el nombre o no. Entonces también es la oportunidad de venderse también internacionalmente. Claro, claro. No, y son bonitas estas historias. La gente cree que no, pero miren, eso le puede pasar a cualquiera, pero de verdad es superarse, es ver que, por ejemplo, este fue el caso, lo logró a los 2 años. No tiene que ser a las semanas que se vea un cambio. Si te sientes preparado, pues dale, supérate y verás que, o sea, se siente un fresquito increíble cuando uno de verdad pasa los resúmenes y le dicen a uno, pasa, aceptado. Sí, nosotros con mis estudiantes hemos tenido un progreso que yo los he llevado a congresos, digamos, participamos, el de la cumbre, tuviste que ese fue gratuito, el de la CAR, y era la primera vez que participaba un estudiante mío que tal lo postulé para, él está ahorita estudiando en Canadá, se fue para una pasantía, y él estaba reasustado, era asustadísimo, y eso era un póster. Pero me dijo, ingeniera, yo aprendí tanto porque es que yo no sabía hacer ni siquiera un póster. Entonces, hasta para construir un póster, uno tiene que ser muy didáctico. Entonces, el póster ahorita no es solo llenarlo de palabras, porque yo la primera vez que me presenté a Coffee, cometí el error que todo lo dejé mucho de palabras. Entonces, cuando ya lo vi impreso, y yo, uy, y uno dice, ¿y esto qué pasó? Solo letras. Entonces, ya cuando uno empieza como a empezar a participar en este tipo de congresos, pues uno dice, no, ya tengo que ser más didáctico. Entonces, en Europa empezaron a hacer restricciones que ya los astras tenían que ser gráficos. Entonces, ¿cómo tú plasmas algo tan técnico gráficamente? Y es eso, o sea, los astras gráficos, porque así lo han hecho en Europa. Entonces, es como uno ya empieza como a cambiar, ¿sí? Entonces, dejar ese pensamiento tan cuadriculado de escribir y cómo lo plasmo visualmente. Y pasa mucho realmente hasta con los pósters. Claro, pues por ahí iniciamos, ¿no? Más que irse por ponencia, la mayoría es como de verdad, arma un buen póster, porque la mayoría pues va a decir, no, es que eso es una investigación increíble, va a poner mucho texto, pero realmente, obviamente, uno no dice que no, uno también lo ha hecho, uno ya a veces no sabe ni qué quitarle para volverlo más gráfico, a pesar de que de pronto no le guste hacer gráficas y todo de verdad, como de verdad resumes toda la información en tan poquito espacio. Y yo creo que ese es uno también de los retos. Y es que en la ingeniería uno lo ve como si fueran números escritos e informes supremamente grandes, y no, de verdad lo gráfico es hasta más inclusive de cierta manera, más inclusivo. Quería Sí, hacer ese entonces los comentario. mismos miedos existen tanto en una presentación oral como los póster, ¿no? Y digamos, si se va a abrir esa convocatoria, digamos, también de los storytelling, tampoco es fácil armarlo en 3 minutos. Entonces uno se traba. A mí me tocó hacerlo ahorita para mis ciencias y duré casi toda una mañana ensayando lo que iba a decir en 3 minutos. Y me trababa en cualquier cosa, porque eso es como cuando graba uno una película, entonces volverlo y repita hasta que usted diga, este fue, ¿sí? Entonces, también tiene su reto, o sea, todo tiene su trabajo, sea en la parte donde te vayas a presentar.
Perfecto, ingeniera. Tenemos una pregunta y es, ¿cómo se delimita lo que se quiere mostrar de los avances de un proyecto que se quiere presentar en un evento? Bueno, yo por lo menos lo aprendí tarde, quemé mucha información en congresos donde eso me hubiera servido para una publicación Q1. Eso me dolió porque pues en esa época hasta ahora estaba aprendiendo, ¿cierto? Entonces ya uno lo sufre es cuando ya avanza más en la parte investigativa. Entonces ya también va como en la experticia que tenga el director. Entonces uno director le dice, sabe que no se presente a esto porque hasta que usted no saque la publicación, pues no vale la pena. Entonces, digamos, a veces pasan revistas internacionales que le dicen, mire, esto usted ya no lo puede publicar porque es que usted ya participó en estos congresos y ya lo divulgó. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con las divulgaciones. ¿Qué voy a mostrar? ¿Cierto? Entonces, digamos, yo puedo mostrar parte del desarrollo del objetivo 1 de mi proyecto. Entonces puedo participar con ese objetivo, ¿sí? Pero no estoy revelando todos los resultados. Y digamos, el año pasado hubo estudiantes ya doctores, porque hubo uno que sacó todo su proceso de la fresa, todo eso, pero él ya lo había presentado pues ya estaba haciendo, era como divulgando su proyecto, porque ya tenía su publicación, ya todo presentado, entonces estaba haciendo, era divulgación, que eso también puede pasar, no puede llegar a fases donde ya tengo mi trabajo realizado, entonces voy y divulgo, ¿sí? Pero ese es ser estratégico, entonces voy a coger el objetivo 1, el objetivo 4 y de eso hago un mix y publico, porque eso lo puede hacer uno como autor del trabajo que uno está haciendo. Es como, ¿verdad? Sacarle provecho a todo lo que uno escribe. También ser Exacto, consciente. es saberse vender porque uno a veces dice, pero ¿qué puedo yo presentar? Entonces, digamos, yo podría, si hasta ahora estoy en mi fase inicial de mi proyecto, pues yo puedo publicar mi estado del arte perfectamente, porque yo hice una revisión de tantos artículos y esos artículos encontré esto y sobre eso yo puedo armar mi presentación. O si voy en la mitad de mi presentación, de mi desarrollo de tesis, también podría presentar parte de esos resultados, no todos, pero un preliminar, ¿sí? Y si ya tengo todos mis resultados, pues ya tengo, pues lo mejor es hacer la publicación y ya decir, mire, de estos resultados pude hacer esto. Ya desde que usted ya haya publicado, pues puede sacarle un híbrido y participar también. Entonces, sí, en eso sí tiene que ser uno muy estratégico de cómo presenta la información. Súper, muchísimas gracias por esa respuesta. Ingeniera, tenemos otra pregunta y es, pues se había hablado un poco de que se ha participado en encuentros de estudiantes de doctorado, pues de los que realiza más que todo ACOFI, entonces que si nos puede hablar un poco de su experiencia participando en estas diferentes versiones, ¿cómo ha sido también en esa parte de doctorado? Pues, digamos, a mí me sirvió mucho porque nosotros en esa presentación fue como, bueno, primero yo todas las veces lo presenté en inglés, hice varias presentaciones, digamos, a mí, pues nosotros vivimos la época de la pandemia, entonces en la pandemia pues tocó sentarse a escribir, entonces se sacaron muchos papers de estado del arte, porque pues en esa época no se pudo adelantar nada en lo que fue resultados de investigación. Entonces a COFI pues fue una manera muy importante para presentar ese tipo de estado del arte de todo lo que fue el tema mío de aguas termales. Digamos, el hecho de conocer, nosotros armamos también una red de estudiantes de doctorado, yo también participo en ese estudio de la red, entonces hiciste contacto con alrededor de 50, 60 personas que también estaban en el mismo tema de uno. Entonces fue súper interesante lo que yo les hablaba del networking académico, de uno tener la empatía de compartir con personas que están viviendo lo mismo que uno, ¿sí? Porque no es solo ir a presentarse a un congreso, es también compartir con las personas. Entonces fue muy bonito, digamos, en el segundo año nos hicieron la fiesta, fuimos todos los estudiantes de doctorado, tuvimos la oportunidad de compartir mucho, entonces fue porque todos teníamos como diferentes historias, pero todos estábamos viviendo la misma frustración, los mismos problemas, entonces es como que te reconoces con alguien que está viviendo lo mismo que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces eso es chévere.
eso es como cuando nos encontramos con las orquídeas, oiga, es que mire, me pasó esto, me pasó lo otro, y, ay, sí, yo también tuve ese problema, entonces como que te sientes que estás hablando el mismo idioma con otra persona. Súper bueno. Clave esto, chicos, de verdad, aprovechen los espacios. Uno a veces de verdad se centra mucho en lo que uno quiere presentar, pero eh, cuando uno de verdad se da cuenta que otras personas como que con el mismo interés de verdad hasta uno se siente mejor con uno mismo y uno busca la manera de sacar adelante el proyecto y más allá de inclusive uno puede encontrarse hasta empresarios que están interesados en esa idea, entonces de cositas Sí. pequeñas uno se puede pegar y de verdad sale algo gigante, gigante, sí ha pasado. Renata fue el vil ejemplo el año pasado, no sé si alguien que fue a los de Acofi, Renata fue una estudiante de Cúcuta, creo que fue, y Renata sacó un proyecto, es que me quedó tan marcado porque nos sentamos a almorzar nomás, pero la energía de esa niña es arrolladora, entonces contó su proyecto, era sobre los recuerdos, una ingeniera industrial de los recuerdos de cómo llegarle a las personas ancianas a que ellos no pierdan esa parte sensorial, ¿no? Y bueno, yo con Renata que te contacto y ahorita a raíz de ese proyecto, ella le dieron una beca ahorita en México, ¿sí? Y eso todo lo vendió con Acofi el día que hizo la presentación. Entonces, todo también va en como ustedes vendan su proyecto ese día. Y ella lo hizo a manera de póster y ella se presentó en las dos, póster y presentación oral. Pero eso fue como un escalón para llegar a otras oportunidades, porque ahí la vieron otros académicos, ¿sí? Entonces uno también se está mostrando con otro público que puede estar interesado en su proyecto. Súper, súper. Muchísimas gracias por esa experiencia. Ingeniera, en el chat también nos dejaron otra pregunta y es, ¿qué estrategia recomiendas para planificar el envío considerando todas esas fechas de cierre, notificación y publicación? Pues digamos, yo en eso sí soy muy organizada y depende ya del trabajo que uno tenga, ¿cierto? Porque el año pasado llegué a presentarme hasta wow, llegamos a participar como en 10 congresos. O sea, yo participé 4 en Cartagena con mis estudiantes, 3 en la distrital. Participamos el de Acofi, fui a uno internacional. Sí, fueron 10 presentaciones y orquídeas, y más el encuentro de orquídeas. Pero eso sí, eso fue una locura porque, pues digamos, si uno es profesor estratégico, puede trabajar con los estudiantes delegándoles funciones, porque pues eso también es importante, motivar a los estudiantes que se presenten. Y entonces, por lo menos yo sí tengo, anoto en un calendario las fechas límites, para mí eso, pero siempre me corro una semana antes, o sea, yo no dejo toda última hora. Me gusta una semana antes y más iba a tener una revisión internacional. Entonces, cuando son revisiones con internacionales, que por lo general las de Acofi siempre me tocó internacionalmente, 10 días antes lo tenía hecho mi presentación para que yo se lo enviara a mi profesor y en 3 o 4 días él me enviara la aceptación. Sobre eso yo hiciera mis cambios y poderlo postular. Ahora, pónganle el problema del pago de la universidad. Ese es otro problemática que a veces ustedes se quieren presentar a los congresos, pero las universidades tienen todo un desarrollo y una logística interna para hacer los pagos. Entonces, eso sí fue una muerte total. Y digamos, cuando nos presentamos a uno en Cartagena, duramos 2 meses en la legalización y eran 100,000 pesos nomás. Pero yo le decía a mis estudiantes, no es el hecho que usted los pague, es que la universidad haga ese reconocimiento a ustedes, ¿sí? Entonces a veces uno, el estudiante dice, no, pues yo lo pago de mi plata, pero no, hay que hacer toda esa logística y que la universidad les reconozca esas inscripciones. Porque pues digamos a Coffee es de 1.300.000, 1.400.000 alrededor, pues es una plata considerable, entonces hay que hacer la gestión. Si ustedes ya se están planificando ir haciendo la gestión, yo quiero participar, ¿qué papeles traigo? Entonces, no es solo la presentación, o sea, una cosa es la parte administrativa, la parte de hacerlo, de querer hacerlo, y la otra ya estando allá, y lo otro disfrutar estando allá. Ivonne, se te cerró tu... Ah, ya. Sí.
No, es que no estaba acordando precisamente en las cuestiones también de dinero, gente. De verdad hay que planificar absolutamente todo, no es solamente la presentación, es también saber llegar a tiempo, mirar dónde te vas a quedar, dónde tienes que presentar, todo, o sea, absolutamente todo es un proceso que no es solamente de verdad enviar el resumen, esto hace también parte de esa Sí, planificación, no, y a aparte de veces eso. la universidad no te reconocen, sino solo la inscripción. Yo conozco, Sí. nosotros cuando estuvimos en los estudiantes de doctorado, como en el segundo año, un compañero que fue de doctorado de la Nacional y él fue con recursos propios. Y mira, a él le tocó durísimo, o sea, digamos, o sea, lo que llevaba de viáticos para el día era 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo alcanzaba para una arepa, no sé qué. Afortunadamente, pues en el Congreso nos daban el almuerzo, entonces eso ayuda a aliviar bastante los gastos, ¿sí? Pero digamos, cada persona lleva un objetivo y también una problemática económica interna, ¿cierto? Y uno mira a ver cómo, o sea, yo afortunadamente siempre conté con la ayuda de la Universidad de Canadá, siempre me ayudaron a patrocinar, también la ayuda del doctor Quiñones de la Universidad de Cartagena, que siempre también me colaboró un montón. Entonces también uno tiene que ser estratégico en buscar muchos rubros para poder asistir, porque pues este congreso es costoso, o sea, y más en Cartagena, pero también la experiencia que se vive es muy bonita, ¿sí? Entonces, pues, todas esas logísticas toca hacerlas, o sea, oiga, sí me quiero presentar, pero entonces empiece a mirar cómo es esa logística interna en la universidad para mover esas platas, oiga, pero no me dan todo, pero bueno, yo también, alguien me puede ayudar con el tiquete, o allá me puede alguien dar posada, entonces, pues, uno mira ya cómo se las arregla, pero que va, ¿cierto? Sí, 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 es verdad. Chicos, ¿alguno levantó la mano? ¿Quiere preguntar? Sí, 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 buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Ochoa. Yo soy de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la UNAD Bucaramanga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué me recomiendas para hacer una buena presentación en 3 minutos y qué me recomiendas para hacer una buena presentación al momento de presentar un póster? Digamos, el póster de presentación, ¿cómo es la manera de vender de las dos formas? Porque son dos mundos distintos. Un mundo a corto tiempo y un mundo donde va a tener muchas El, personas a la vez. ese de 3 minutos que tú dices sería en presentación de PowerPoint de 3 minutos. Sí, sí, señora. El report speech que le dicen acá. Sí, ese se maneja en Europa también. Ese, lo importante es que tú cojas el título de tu trabajo, le hagas la introducción, algo muy de desarrollo y la principal conclusión. Pero si hasta ahora está trabajándolo, entonces sí por lo menos que muestre la introducción y como lo que se va a desarrollar y lo que esperas a futuro, o sea, cuáles serían sus principales resultados que esperas, ¿sí? Porque, digamos, cuando yo lo presenté en Europa, no tenía todavía mi tema desarrollado, pero sí hice una proyección de mis trabajos futuros. O sea, ¿qué es lo que espero que me dé resultado? Porque uno, cuando empieza una investigación, uno espera unos resultados. Puede que te den o no te den. O no sería así. Y hacerlo en una presentación y que tú lo ensayes varias veces y que te dé los 3 minutos. Y ahí va recortando. Digamos, una manera que yo hago con mis estudiantes es que el que me hable más de 10 minutos, yo lo saco. Y eso pasa en otro lado. O sea, el hecho de que usted hable más no quiere decir que te van a entender, vas a tener más la atención del público. Entre más corto, tiene uno más la captación porque nosotros ahorita somos de inmediatez, entonces tienes más la atención del público si lo haces corto y con gráficos y más llamativo. Yo puedo explicar un tema en 3 minutos y sé hacerlo netamente gráfico y tener la atención de todo el público porque todo lo tengo aquí en mi cabeza y yo digo, mire, esto es lo que yo quiero desarrollar y en 3 minutos hablar tu tema. O sea, uno tiene que llegar, si usted llega a manejar que su tema lo puede explicar en 3 minutos, ya es demasiado. Y digamos, para hacer un buen póster, es hacerle pues el póster sí tiene la introducción, la metodología, el desarrollo y las principales conclusiones. Y ahorita pues se maneja mucho la parte gráfica, entonces usted no va a perder su póster, mitad de póster colocando referencias bibliográficas. Para eso ya se pone un código QR, ¿sí? Entonces ya uno maneja cosas muy gráficas
para ahorrarse espacio y más bien lo que tú quieres colocar de tanto escrito, pues lo dices verbalmente, ¿sí? Entonces, es saber optimizar el póster y más cuando en el póster se acercas personas que están interesadas en tu temática. Ok, muchas gracias. ¿Tu proyecto de qué es, Nicolás? Bueno, mi proyecto es sensores en tratamientos de agua residual, lo es automatizar un bioreactor con sensores. Pero, digamos, esos sensores, ¿qué serían? ¿Desde una automatización de la toma de datos o...? ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero queremos automatizar el sistema con un sistema de alertas. Esos sensores van a tomar unos ciertos datos en tiempo real. Entonces lo que se va a hacer es que se va a guiar el monitoreo, por así decirlo, el monitoreo del agua residual, el de tratamiento, cómo se va manejando. Y según la norma colombiana de tratamiento de aguas residuales, a la hora de vertir a su ecosistema marítimo, pues exige unos ciertos límites permisibles, límites máximos permisibles. Entonces nosotros lo que hacemos es programar eso y queremos es como que me dé una alerta, que genere una alerta a la hora que supera ese límite, pues para darle como mayor control. Con la de Sí, vertimientos a cuerpos marítimos. Sí, señora, con esa misma. Pero, digamos, esa planta tendría, o sea, para que esa alerta ustedes tendrían que estarle haciendo en tiempo real mediciones de temperatura, pH, de QO, TBO. Sí, señora, esos precisamente son los sensores, un sensor de QO, un sensor de pH y un sensor de temperatura. Claro, eso perfectamente lo puedes explicar gráficamente. Porque precisamente la metodología como que es gráficamente, porque pues la línea de investigación que yo estaba trabajando siempre me han dicho que la metodología usted la tiene que explicar en una gráfica. Sale sí. rápido eso. Sí, y colocar la normativa, porque la norma, digamos, usted lo puede colocar en texto, la norma 883, la de vertimientos, ¿sí? Porque ahorita pues lo que se manejan son modelos, entonces te quedaría muy fácil explicarlo visualmente, ¿sí? Claro, señora. Y pues lo otro es súper bueno porque te llega la alerta al celular. Entonces va conectado del celular, un correo y te genera la alerta. Chévere porque mira que eso lo hacen en Canadá. En Canadá cuando ocurre alguna emergencia, digamos, digamos, un robo de un niño. Entonces, sea la hora que sea, le llega al celular, oye, se robaron un niño en la ciudad, ¿sí? Entonces, yo lo pienso igual, ¿no? Que el tuyo sería igual. Entonces, le llega a la alerta a los operadores de la planta, mire, sobrepasó el límite, ¿sí? Sí, es un proyecto súper interesante. Precisamente me voy para una instancia de investigación en México a seguir formándome eso a mitad de año de los prototipos de tratamiento de agua residual. Y eso pues me va a ayudar muchísimo a la hora de Pero presentar. también ten en cuenta que ahorita cambió la normatividad y ahorita todos lo están pidiendo para las tasas retributivas en términos de DBO y de QO, entonces ya no era como antes, que era DBO y sólidos suspendidos, entonces eso también debería ir amarrado a las exigencias que piden las corporaciones autónomas regionales. No te quedes solo con la norma que pide, sino también vete también a las corporaciones autónomas regionales que también son más restrictivas que a veces que la norma nacional. Ok, muchas gracias, no lo voy a tener en cuenta. Claro, tienes que tener en cuenta porque es que los objetivos de las calidades de las fuentes receptoras es otra problemática diferente y lo que pide también la corporación, porque una cosa es lo que tú viertes y otra cosa es lo que se hace con la longitud de mezcla cuando llega el contaminante sobre el vertimiento. Ok, sí, entonces Sí, son tres momentos diferentes y normativas diferentes. Sí, señora, muchas gracias por ese dato. Va a ser muy chévere trabajar. Listo, Nicolás. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos una última pregunta antes de irnos. Franca escribe en el chat, ¿alguna recomendación para la elección o postulación para estancias doctorales? ¿Para estancias doctoral o postdoctoral? Estancia doctoral, según la pregunta. Ah, sí, porque ahorita mire que me pareció muy curioso que ahorita en mis ciencias, cuando yo me fui
o sea, hacer el ranking de lo que es, si, en qué uno queda, si investigador junior o asociado, ellos no están teniendo en cuenta las estancias doctorales, sino más que todas las estancias postdoctorales. O sea, no hay un ítem que nos dé puntos en mis ciencias por ser estancias doctorales, pero digamos en estancias doctorales es mirar, pues primero el idioma, el inglés supremamente importante, entonces pues a uno sí le toca estarse totalmente fogueándose en inglés. Importantísimo escribir en inglés, porque casi todas las postulaciones que se hacen, pues yo siempre miro son las internacionales que son en inglés, entonces todo toca enviarlo en inglés. Y estar pendiente como de cuáles uno podría aplicar. Entonces, digamos, hay universidades que sacan estancias que pueden recibir, pero de todas formas sí necesita un apoyo de un profesor. Entonces, no sé si en la universidad que tengan esa organización internacional, que un profesor a uno le dé la carta de aval para que uno pueda enviar los papeles, porque siempre necesita una carta de aval del otro país, de la universidad host que lo va a recibir a uno. Entonces, en esa estancia postdoctoral sí uno necesita esa conexión para que le den esa carta y uno pueda desarrollar los papeles. Si uno no tiene esa conexión es difícil, porque a nosotros nos llegó una el año pasado que era para Francia y pues uno cumplía todos los requisitos, pero sí necesitaba una persona que lo reciba uno allá de host en la universidad y que esté interesado en el tema de uno. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, necesito una red de contactos que me lleven, que mi tema le interese a ese profesor y que ese profesor me dé esa carta de aceptación. Ahí es donde es lo más complejo, ¿sí? Entonces, por eso es que uno tiene que mantener esas redes de contactos y si uno ha salido, pues aprovechar esa red de contactos internacionales para que a futuro uno se pueda postular a ese tipo de estancias. Porque por lo general son de 3, 4, 5 meses. Lo que pasa es que a mí me cogió todas con la pandemia. Entonces fue una situación muy difícil y diferente, porque uno espera en una estancia postdoctoral aprovechar la cultura, mejorar el idioma, pero pues bueno, fueron situaciones diferentes. Situaciones que a la final se disfrutan. Sí. Sí. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por el espacio. A todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros, recuerden que la ingeniería se conversa, se cuestiona y se vive. Este espacio para eso. De nuevo, muchísimas gracias por las preguntas. Esperamos que este espacio les haya sido muy productivo, hayan de verdad aprendido. La idea es que esto se siga haciendo de vez en cuando. Traigamos invitados que ustedes de verdad saquen el mayor provecho posible. Entonces, pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación y feliz noche. Bueno, y Nicolás, para adelante con ese proyecto, está bien interesante. Esa es mi área de experticia, toda la parte de tratamiento de aguas. No, gracias, profe. Yo me quiero Cualquier dedicar cosa a me escribes a mi correo. Claro, profe, sí, sí, pues sí, eso es súper bueno y precisamente me salió la instancia en México y precisamente voy al Instituto Mexicano de Tecnología de Agua. Va a ser, pues, va a ser interesante, pues, aprender todo eso y sí, pues, toda mi carrera me he dedicado a eso, pues, el tiempo que los 7 Y semestres. sería interesante que utilices todo con inteligencia artificial porque todo eso es lo que están moviendo ahorita. Sí, profe, todo, precisamente yo lo pienso meter IA, pero más adelante, digamos. Por ahora análisis de datos en MATLAB. Todo lo que sea Sí. MATLAB me va a analizar los datos y Python. Sí, sí, pero ahorita con inteligencia artificial, con Google Colab, tú puedes mejorar muchos tus modelos de Python. O sea, ya no era como antes que tú, ay, no me salió. Pero ahorita la inteligencia artificial te ayuda a solucionar muchos problemas. Entonces, para que aproveches todos esos aplicativos. Listo, ingeniera, muchas gracias. Chicos, antes de irse, la idea es que al final de cada encuentro los que puedan de verdad encender la cámara, una fotico para el encuentro, muchísimas gracias. Los que tengan su cafecito, de nuevo, sáquenlo, no hay ningún problema. Creo que todos tienen permiso para cámara. A ver. Bueno, voy a tomar la fotico con conteo regresivo, ahí para que hagan su carita. Saquen su cafecito. ¿Listo?
3, 2. Listo, chicos. Quedó. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Y pues nada, tengan una buena noche. Nos vemos. Gracias, bueno, bye, gracias. Claro, muchas hermano, gracias. Hasta luego, Bonita gracias. noche. Hasta luego, gracias.